¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy bien en casa o en el lugar en el que estén pasando esta contingencia. Les envío un abrazo y a toda su familia. Vamos a continuar con nuestra clase virtual. Esta sería la clase virtual número 6 y está dedicada a la corteza cerebral. Bueno, aquí vean, siguiendo el programa, ya hemos revisado a través de los videos lo que es el encéfalo, el sistema límbico, los ganglios basales y ahora estaríamos entrando en la unidad 4. Para esa, aquí nos dice el 4.1, reconocimiento de las diferentes superficies del cerebro. Y para ello vamos a iniciar, dediqué esta sesión a toda la corteza y ya después vamos a ir entrando a cada uno de los lóbulos para terminar con, bueno, los últimos, la unidad 5 que sería el cerebelo, es una de ellas, y su anatomía. Así es que vamos avanzando bien sobre el programa. Espero que esta modalidad adaptada, ¿verdad?, frente a esta realidad les esté siendo útil. Estoy tratando de hacer lo más explicativo los videos y con los puntos centrales. Si hay dudas, ya en la clase anterior Odín hizo una pregunta ahí directamente en YouTube, ya la respondí. Todas las dudas que salgan pueden estar en plataforma EUAM, ahí pueden subirlas y yo voy a estar revisando para responderlas o directamente ahí en los videos. Estoy pendiente de ustedes. Muy bien, pues comenzamos. La corteza cerebral se le llama también córtex, ¿verdad?, cerebral, y es una superficie, sustancia gris, y está en todos los hemisferios cerebrales, es lo que recubre, ¿verdad? Y se le reconocen tres componentes básicamente, que es la arquicorteza, la paleocorteza y la neocorteza. La corteza cerebral también habíamos visto que se le dice córtex cerebral o también palio, que en griego significa manto, y tiene un grosor que va de los 2 a los 4 milímetros. Es más fino ese grosor en las áreas sensitivas primarias, más adelante ya en la parte del mapa de Brodmann, que bien vamos a ver en este video, vamos a ver esas áreas sensitivas primarias, y más grueso en las motoras y áreas motoras y también de asociación. Bueno, más de la mitad de la superficie total de la corteza queda oculta por las paredes de los surcos. Y se acuerdan que nosotros ya revisamos en clases anteriores lo que son los surcos o cisuras y también los giros o estas zonas. Entonces tenemos surcos, que son estas partes profundas, esas hendiduras, y tenemos también los giros. Bueno, la corteza tiene alrededor de 50.000 millones de neuronas, y cuando vimos neurona y también la neuroglía, se acuerdan que era una proporción de casi 10 veces. Si había una neurona, había una cantidad 10 veces superior de glía. Pues aquí, si tenemos 50.000 millones de neuronas, hay entonces alrededor de 500.000 millones de células de glía o neurogliales. Y ahora esta lámina, quise ponerla aquí porque es bastante útil gráficamente. Tenemos una clasificación filogenética y que nos va a indicar las áreas de la corteza de acuerdo a la antigüedad o desarrollo en la escala zoológica. Y de acuerdo a esta clasificación vamos a identificar las tres cortezas, que sería la arquicorteza, la paleocorteza y la neocorteza. Pero de acuerdo a qué corteza tenga más desarrollada, es que podemos distinguir dos tipos de animales. El animal macrosmático y el animal microsmático. El animal microsmático es a donde pertenecemos, la raza humana. ¿Sí? El ser humano es un animal microsmático
porque se encuentra más desarrollada la neocorteza, que tengo en esta gráfica. La neocorteza, que sería la parte más externa, eso que está más desarrollado, entonces perteneceríamos nosotros a esa clasificación, que es de animales microsmáticos. Y la paleocorteza y la arquicorteza pasarían a ocupar un lugar secundario. Y la otra serían los animales macrosmáticos, en donde presentan un mayor desarrollo de la paleocorteza, que está relacionada con el olfato. Así que este animal depende de su olfato para sobrevivir. Esto ustedes, bueno, si lo vemos en un animal muy cercano, podría ser el perro, un ser con el que convivimos, pero también ya en zonas más silvestres pudieran identificar a los lobos, a través de a través de este desarrollo del olfato, es que los animales pueden ubicar el alimento y también el proceso de reproducción, es decir, buscan a partir del olfato a su pareja. Y también, bueno, tienen un gran desarrollo de la arquicorteza, que está encargada del control de los instintos. Por eso quise colocar esta gráfica. Ahora tenemos aquí esta parte que sería la neocorteza, estaría involucrado el desarrollo más alto para los humanos. Después estaría la parte instintiva, que sería, emocional, que estaría aquí, sería esta, y el cerebro reptiliano, que estaría más en cuestiones de instinto. Aquí están, miren, razón, emoción, esta zona, y de instintiva. Muy bien, pues, ¿por qué es importante este tema de la corteza cerebral? Porque todas las funciones mentales superiores se asocian con actividad de la corteza y la influencia que tiene en otras estructuras. Aquí en esta gráfica, para utilizarla, así es que la neocorteza evolucionó, es decir, nosotros pudimos tener, recuerdan que vimos cómo fue partiendo gracias a las investigaciones de Jackson. Él investigó que la evolución fue siendo desde las estructuras más profundas hacia la periferia. Así es que se acepta que la neocorteza evolucionó a partir de dos formas más primitivas, que serían la arquicorteza, que lo vimos en la gráfica anterior, y la paleocorteza. La arquicorteza, ¿se acuerdan en la clase anterior de la zona hipocampal? Ahorita la vamos a tratar también. Y la paleocorteza estaría involucrada con la parte de olfato. Entonces tenemos razón, olfato y la parte instintiva. Pero con excepción del cerebelo, la corteza cerebral recibe influencias corticales de forma indirecta hacia el resto de las estructuras del sistema nervioso central. Recibe axones originados en la corteza, y de esta forma los axones de la corteza forman parte integral de los núcleos de la base, los núcleos basales telencefálicos, los núcleos del diencéfalo y núcleos del tallo cerebral y la médula espinal. Así es que tenemos conexiones a partir de los circuitos y de los tractos desde la corteza hacia toda la parte del sistema nervioso central. Bueno, todo este sistema de proyecciones participa en los mecanismos de control y ejecución motora, también en actividades emocionales y la parte cognitiva. Así es que tenemos ahí todo lo que ustedes puedan sentir, ahora todo lo que hemos estado viviendo frente a esta situación se procesa gracias a toda la intervención de las áreas de la corteza cerebral, ¿no? Viene esta situación de contingencia, nosotros la procesamos, sentimos algo, ¿no? Y de ahí damos una respuesta. Por eso todos podemos sentir, gracias a la integración de la conexión con la corteza cerebral. Bueno, estas interacciones garantizan el control de funciones tan complejas como lo son la conciencia, el estado de ánimo, la motivación,
el pensamiento, la memoria, el lenguaje, la creatividad. Aquí entraría también la parte espiritual, el altruismo, la percepción, la programación de toda la parte ejecutiva y control de la actividad motora voluntaria. Si se dan cuenta, es entonces lo que nos puede dar las características de humanos, lo que es la corteza cerebral. Tenemos, bueno, aquí ya les puse esta gráfica nada más para ver la parte de especialización hemisférica y cada hemisferio, cuáles son sus áreas de dominancia, que sería la dominancia del hemisferio izquierdo, si alguien tiene mayor desarrollo o especialización, es el término correcto, especialización del hemisferio izquierdo. Entonces va a ser una persona que va a cursar mejor con el razonamiento, va a tener una habilidad para el lenguaje hablado, para el lenguaje escrito, una habilidad científica, técnica, ¿verdad?, numérica y control de la mano derecha, ¿verdad? Estábamos viendo que aquí era decusado la comunicación. El cuerpo calloso, que también en alguna clase les expliqué que era la estructura por la cual había conexión entre los hemisferios. Y del lado derecho, quien tenga especialización sobre o dominancia del hemisferio derecho va a tener desarrollo sobre la intuición, va a ser una persona que va a estar le va a gustar o se va a sentir más apegada a la parte artística, a la imaginación, aquí viene el sentido musical, una mejor combinación para la percepción tridimensional y pues el control de la mano izquierda. Muy bien, la corteza cerebral, regresando aquí, que sería, recuerden, la capa más externa del cerebro, está formada por neuronas muy compactas, es la capa más externa y arrugada que rodea el cerebro. Y bueno, vimos que ya es responsable de todos los procesos de pensamiento, es decir, toda la actividad intelectual que pueda tener el hombre es debido a esto. De ahí hasta, desde que nosotros nos podamos mover, hasta la toma de decisiones más difíciles se procesan por la corteza. Y se divide en 4, algunos autores consideran 5 lóbulos. ¿Se acuerdan que es el lóbulo frontal, el parietal, el temporal y el occipital? Bueno, vamos a tratar de identificarlos aquí. Tenemos el frontal, los parietales en esta parte superior, los temporales, estas partes externas, occipitales. Y se acuerdan que el quinto era el lóbulo límbico, que lo revisamos ya en la sesión, hace 2 sesiones, antes de ganglios. Así es que ya sea que ustedes encuentren que son 4 o 5 lóbulos, cualquiera de las dos en la literatura está correcto. Muy bien, pues la corteza cerebral no presenta la misma estructura en todos los lugares. Casi todo lo que observamos desde el exterior es de tipo de neocorteza, es decir, la parte más externa. Ahí. Esta representa más del 90% en los humanos y recibe ese nombre, la parte de neocorteza, porque apareció ya muy tarde en la evolución de los vertebrados, la última parte que se ha desarrollado en la parte evolutiva. Y lo demás está formado por la arquicorteza y la paleocorteza. Y en la paleocorteza, les estaba diciendo hace unos momentos, corresponde a zonas de la base de los hemisferios que se encargan de funciones olfativas. Y la arquicorteza corresponde a la formación hipocampal, que cuando estuvimos revisando el encéfalo y todo el sistema también límbico y ganglios basales, el hipocampo fue una de las estructuras que aparecía constantemente. Si recuerdan, es parte del sistema límbico y está muy relacionado con los procesos mentales como la memoria y también aquellos que tienen que ver con la producción y regulación de estados emocionales. Esta imagen
fue la que más me gustó para presentarles. Está muy clara, muy explicativa, porque la corteza puede llegar a dividirse en 6 capas. Hay algunas zonas que no llegan hasta las 6 capas. Pero vamos a ver primero cada una de ellas. Vean, si pueden ir identificando aquí en las células que revisamos en clase, la roja, que es la piramidal, esa me acuerdo que la revisamos, la célula estrellada también. Bueno, vean, la célula piramidal, aunque el soma está pareciera en el 5, en la capa 5 o 3, pero es la que comparte sus conexiones desde la capa más profunda hasta la capa más superior. Igual la verde, que sería una célula que no revisamos, que es la de Martinotti, la célula fusiforme, y en naranja van a encontrar las células horizontales, que serían una comunicación más en la capa superior de la corteza. Pero nos vamos con la capa 1. La capa 1, perdón, dice aquí pocas células, fundamentalmente son axones, dendritas y sinapsis. Bueno, esta capa se le puede llamar, la pueden encontrar como molecular o también capa plexiforme. Y como vemos aquí es la más superficial y consiste en una red densa de fibras nerviosas que están orientadas tangencialmente. Están ubicadas aquí. Derivan de dendritas de células piramidales y fusiformes. Así es que vean, aquí conecta también con esa capa la célula piramidal y también la fusiforme, viene de estructuras profundas, puede llegar hasta acá, y las de Martinotti también. Bueno, por ser la capa más superficial, establecen gran cantidad de sinapsis entre diferentes neuronas. Y hay fibras que desde esa capa son aferentes y vienen desde el tálamo. Pueden ser de asociación también y comisurales. En la capa 2, ya bajando un poco aquí en la capa 2, la vamos a entender como la capa granulosa externa. Y contiene un gran número de pequeñas células que son piramidales principalmente y estrelladas. Así es que, bueno, vimos cómo las piramidales van a aparecer en todas, ¿verdad?, las capas. Y las células estrelladas también se encuentran entre la capa 2, 3 y 4. Y bueno, las dendritas de estas células terminan en la capa molecular, ¿sí?, en esta capa que vimos que es la 1. Y los axones entran en las capas más profundas. En la capa 3, que aquí la podemos encontrar como capa piramidal externa, está compuesta por células piramidales. Su tamaño aumenta desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Disculpen. Y las dendritas pasan hasta la capa molecular, como estamos viendo aquí, hasta la capa molecular. Van desde la 3 hasta la molecular, y los axones hasta la sustancia blanca como fibras de proyección, de asociación o comisurales. La capa 4, que la tenemos como capa granulosa interna, dice, encontramos ahí células estrelladas que reciben la mayor parte de las aferencias talámicas y proyectan localmente hacia otras láminas. La capa 5, que sería capa ganglionar o capa piramidal interna, lo pueden encontrar con esos dos nombres, y tiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Y además hay un gran número de fibras dispuestas horizontalmente que forman la banda interna de Weilager. Aquí las capas 5 y 6 las juntaron en esta infografía. Y bueno, dicen, son neuronas piramidales que proyectan hacia regiones subcorticales como el tálamo, el tronco encefálico, la médula espinal y hacia otras áreas corticales. Así que tenemos un circuito bastante largo ahí, ¿verdad? Si conecta hasta la médula, son proyecciones que van mucho más largas. Bueno, les decía que no todas las áreas de la corteza cerebral poseen las 6 capas. Aquellas áreas de la corteza que no pueden reconocerse estas 6 capas básicas se les denomina heterotípicas, ¿verdad?, que es en oposición a la mayoría que es homotípica.
Y ahora nos vamos con... esta clase la vamos a dedicar solamente a la parte, a las áreas corticales, y ya en las siguientes sesiones vamos a entrar a los diferentes lóbulos. Bueno, aquí este es un mapa que quise compartirles, que es el mapa de Brodmann, que es un mapa de referencia que es ampliamente utilizado, más en nuestra parte occidental. Y dividió este doctor, este médico, en 47 áreas de función, las diferencias citoarquitectónicas. Aquí se muestra la mayoría de las áreas. Entonces tenemos un corte sagital, su vista medial, y tenemos aquí la parte lateral, cara lateral y cara medial, y todos estos numeritos representan las áreas que fue identificando Brodmann y les fue dando, eso ya con todo el siglo pasado con la investigación y la clínica, se fueron corroborando que además de ser citoarquitectónico también compartían con algo funcional. Y bueno, vamos a ver en esta... vean si nos apoya esta lámina. Las áreas están coloreadas. Aquí vamos a revisar. Cuando ustedes lean en algún texto o algo, área de Brodmann 4, van a saber que está haciendo referencia a la corteza motora primaria. Esto es de memoria, ir memorizando cada uno de los números para que nos ubiquemos en áreas generales del cerebro. Por ejemplo, toda esta parte de occipital tiene que ver con la zona visual, con toda la parte de integración visual. Entonces en su cara lateral, vean, tenemos 17, 18 y 19, igual en la parte medial, pero vean cómo se segmentan aquí. Y aquí dice, sí, miren, la corteza visual primaria, que sería la 17, y la 18 y 19, que es corteza de asociación visual. Entonces recuerden que nuestro cerebro recibe información y después la integra o la trata de asociar para dar una respuesta al estímulo. Por eso es que van a encontrar áreas primarias, secundarias y terciarias. Bueno, un área de Brodmann es una región de corteza cerebral que se fue mapeando en humanos y también en primates, y la definió el doctor Brodmann aproximadamente a inicios de 1900, en la primera década de 1900, y tenía que ver, los organizó este médico según la disposición y organización de las células cerebrales. Al inicio identificó 52, y de hecho yo todavía en algunos artículos he visto que algunos investigadores hacen referencia a 52 regiones, pero realmente ahorita se aceptan 47 regiones o áreas de Brodmann. Si encuentran de 47 a 52, pues está dentro de la literatura. ¿Qué más es? Estas, vean, se han de acordar que en el propedéutico, ustedes en el área de neuropsicología, cuando llevaron el curso de neuropsicología, revisaron seguramente las afasias y algunos trastornos que se dan cuando se lesionan partes en el cerebro. Se acordarán del área 45 y 44, que era la afasia. Si se lesiona, obviamente ahí, como está la parte expresiva del lenguaje, si se lesiona esta área, lo que había era una dificultad o alteración en la parte de expresión del lenguaje, ¿no? Había lenguaje telegráfico, se comunicaban las personas más con verbos, se perdían sustantivos. Si se lesionaran el área 41 y 42 y también la 22, estaríamos teniendo un problema de comprensión del lenguaje, ¿verdad? Que sería una afasia de Wernicke. Y así, si nosotros vamos por cada una de las áreas de Brodmann, de acuerdo a lo que se dedique, ¿no? A la función que tenga, organizativa y también de conexión y de comunicación con el resto del cerebro,
es el daño que podemos tener a nivel cognitivo. Si viene una lesión en esta zona que sería frontal, pues toda la afección podría venir desde situaciones emocionales, ¿verdad? Depresión, hasta alteraciones en el área ejecutiva, que sería la toma de decisiones. Y ven, es útil colorear aquí el mapa. Podemos tener aquí las funciones ejecutivas en este color crema, las áreas de memoria aquí en verde, 21, 20 y 37, las áreas motoras serían 4, 6 y 8, las áreas emocionales que estarían en este naranja claro, y la parte olfatoria, que la parte olfatoria nada se puede ver en la cara medial, está aquí en la 34. Y eso es lo que tengo para compartirles en esta sesión. Haciendo un resumen de lo que revisamos el día de hoy, la corteza cerebral es el área de nuestro cerebro que evolucionó más recientemente, es decir, en evolución es lo que tenemos más próximo, y esas áreas cerebrales, la corteza cerebral, lo que nos da son todas las características que nos distinguen como raza humana. Tenemos ahí los procesos de coordinación motora, tenemos los procesos también de habla, del lenguaje, y todo lo que ustedes puedan entender actualmente y que puedan concebirse como humanos, tiene que ver con la corteza cerebral. Muy bien, pues si hay alguna duda, no quedó claro algo de lo que haya tratado de explicarles aquí en este video, por favor escríbanlo directamente en YouTube o también en la plataforma EUAM, y con gusto les podré responder, ¿sí? Muy bien, pues tengan un excelente día, sigan cuidándose mucho, respeten todo lo que nos están sugiriendo, y les mando un abrazo.